Y se me ocurrió por la misma redacción, o sea, por más que son redacciones similares, la finalidad es que vos empieces a utilizar 272 bis y hagas caer en desuso y empieces a utilizar eso. Pero si sustituíamos la redacción de la Hola, Durazno. De la video, ahora nos escucha el interior, entonces continuamos. Estábamos diciendo que para ciertos delitos que son los tipificados por el Código Penal en los artículos 272, 273 y 274, con los agregados que le hace esta ley, y en la ley 17.815, que es del año 2004, que es la de violencia sexual comercial o no comercial, ¿no? Violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces, se introducen algunas modificaciones. En primer lugar, se suprime la instancia del ofendido. En segundo lugar, se modifica el plazo de prescripción que empezará a contarse desde el día en que la víctima cumpla los 21 años y si hubiere fallecido desde el día que hubiera cumplido los 18 años de edad, la mayoría de edad. Luego también se establece que habla del procesamiento, pero suponemos que hablamos de formalización hoy por hoy. Pero bueno, desde el inicio del formal del proceso, eso ya importa la suspensión se dice imputado todavía. Importa la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o de la guarda, pero también la suspensión en el ejercicio de cargos o funciones en el área educativa, de la salud y demás que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia. Y luego, en caso de condena, importan como pena accesoria la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de tales cargos y funciones y además la pérdida de la patria potestad. Para lo cual me parece que al producirse el inicio del proceso penal habrá que librar las comunicaciones pertinentes para que el empleador o la administración den cumplimiento a esta medida de suspensión. Además, como decía, la condena tiene una condena accesoria, que es la pérdida o inhabilitación para el cargo o función, y una condena reparatoria pecuniaria que está tarifada en un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, en defecto de ingresos mensuales, un monto de 12 salarios mínimos, condena que en ningún caso obsta que el damnificado pueda reclamar en vía reparatoria civil la reparación integral del daño. Y por último, estos delitos, para estos delitos también se prevén circunstancias agravantes especiales que pueden operar un aumento de la pena del tercio a la mitad, lo cual resulta de la modificación que se introduce en el artículo 279 del Código Penal por el artículo 89 de esta ley. Y también, y por último, en materia penal, me parece que encontré que se introduce una modificación expresa a la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, habilitando la posibilidad de interrumpir la gestación a quienes no tengan todavía un año de residencia en el país, que exigía la ley respectiva, siempre que hubiera mediado violencia contra esa persona, contra esa mujer en el territorio nacional. No dice que se tenga que tratar de violación o de abuso sexual, sino basta con que la persona sea víctima de violencia en el territorio nacional. Y al mismo tiempo hay una disposición
que es el artículo 43, que habilita al Poder Ejecutivo a conceder a las mujeres migrantes víctimas de violencia en el territorio nacional o en su respectivo país la residencia legal sin esperar el cumplimiento de los tiempos normales. Que eso está en la ley 19.355, que es del año 2015. Bueno, después también hay unas modificaciones que están igualmente vigentes desde ya, que en materia de familia, que también son unas cuantas. La primera que encontramos por ahí es que cuando nace un niño o niña como consecuencia de violación, la madre puede impedir que ese hijo lleve el apellido de quien lo gestó, puede exigir que sea inscripto con sus dos apellidos maternos y pese a que exista investigación de la paternidad o reconocimiento voluntario, está bloqueada la incorporación del apellido, lo cual viene a excepcionar una regla que está contenida en el CNA en los artículos 197 y 198. Otra cosa que hay en materia de familia es una modificación en la causal de divorcio de sevicias o injurias graves, donde hay un agregado que hace el artículo 72 de esta ley que dice que la violencia basada en género contra la cónyuge y el abuso sexual contra hijas e hijos se consideran en todos los casos injurias graves. Bueno, como decíamos recién, hay una nueva causal de suspensión de la patria potestad o de la guarda en los casos de estos procesos penales que estábamos mencionando, de los delitos tipificados 272, 273, 274 y la ley 17.815. Y hay dos causales de pérdida de patria potestad. Una, la condena en esta clase de delitos, y la otra, en caso de que exista una condena. La ley dice condena por femicidio consumado o en grado de tentativa contra la madre de los hijos. Y acá tenemos un problema interpretativo que les dejo para ustedes, porque no me queda claro que el femicidio sea una figura penal, sino que es un agravante de una figura penal de homicidio y no sé, yo me inclinaría a interpretar que siempre que medie el agravante, pero hay que adaptar un poco el tenor literal del artículo. Bueno, también en orden de familia se incorpora una disposición que crea una excepción oponible en los procesos de restitución internacional de menores, que dispone que siempre que se acredite que exista o haya existido violencia basada en género del demandante contra los hijos cuya restitución solicita o contra la persona a cuyo cargo se encuentren, se considera configurado el grave riesgo que impide dar curso a la restitución. Bueno, digo, la propia ley prevé que esto funciona cuando se trata de una persona menor de 16 años, eso está en la ley 18.895, que es la que regula la restitución internacional, que es del año 2012. Y bueno, y por último encontré alguna norma en materia laboral, particularmente una modificación en materia de despido. Cuando se impongan medidas cautelares por hechos de violencia basada en género, hay un periodo desde que se imponen, que es un plazo de 6 meses, durante el cual las mujeres no pueden ser despedidas y si lo fueren, tienen derecho a una indemnización especial que es equivalente a 6 meses de sueldo. Y hasta aquí es el rápido inventario que hice de cambios normativos expresos, ¿tá? Lo que queda de estos cambios, bueno, es interpretarlos y desde luego buscar la manera de aplicarlos, pero como que hasta ahora son cambios expresos. De lo que voy a hablar ahora, pensaba hacer una pausa, pero creo que ya la hicimos con el corte. De lo que vamos a hablar ahora es de otros cambios normativos, pero que no están a texto expreso, son vinculantes para las instituciones y para los operadores, pero se derivan de lo que veníamos viendo que es la naturaleza de esta ley, ¿tá?
Decíamos que esta ley no es una ley como otras, no solo contiene reglas, sino que básicamente por tratarse de una ley que es el instrumento de una política pública, indica cierto fin a alcanzar, ciertos principios rectores a seguir, explicita conceptos, establece derechos, regula procesos y organiza un sistema de acciones coordinadas de diversos organismos del Estado que deben cooperar para producir resultados positivos. El tema es que, tratando otra vez de ser muy breve y pasar un inventario rápido de esto, me parece muy importante que retengamos que esto hay que encararlo como una norma que tiene un fin y que lo que hay que hacer es trabajar para lograr ese fin. Las normas de fin son normas que indican un cierto estado de cosas que debe evitarse o que debe alcanzarse. En este caso, el propósito de la ley es erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y garantizarles efectivamente su derecho específico a la vida libre de violencia de género, como está contenido en la Convención de Belén do Pará, artículo 1. Entonces, se trata de proteger efectivamente sus derechos a la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, así como su seguridad personal. Y la ley explicita que esto comprende a mujeres de todas las edades, incluyendo mujeres trans y de diversas orientaciones sexuales, y proscribe expresamente toda discriminación por cualquier condición, incluyendo las condiciones étnico-raciales, de origen, de pertenencia territorial, de creencias, supongo que alude a las creencias religiosas, pongamos filosóficas también, condición socioeconómica o situación de discapacidad, con lo cual, bueno, queda así delineado el ámbito subjetivo al que esta ley aplica. Y en ese contexto expresamente señala que la prioridad es la protección integral a la dignidad humana y la seguridad de la víctima y su entorno familiar, debiéndosele garantizar especialmente los derechos que seguidamente le reconoce. Bueno, estos que dijimos y los nuevos que le reconoce, que en realidad son explicitaciones de derechos que salen de alguna manera del conjunto normativo del derecho de los derechos humanos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué importa el fin o el propósito de la ley? Bueno, importa porque en este caso actúa como un criterio fundamental a la hora de interpretar las normas y también para orientar su aplicación. El artículo 3 de la ley dice expresamente que para interpretar esta ley y en todo caso para regular situaciones imprevistas, o no previstas, mejor dicho, se tendrán en cuenta los valores y los fines enunciados, lo que significa que hay que priorizar el aspecto teleológico en la solución de los problemas interpretativos y eventuales vacíos. Y en la misma línea, la ley explicita su sintonía con las normas constitucionales y los instrumentos internacionales en esa materia, mencionando expresamente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y agrega la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, estableciendo además el criterio, que esto me parece que es relevante, de prioridad de la interpretación más favorable a las víctimas de violencia basada en género. La prioridad de este criterio, que en el derecho internacional se llama pro hominem o pro persona, bueno, acá corre a favor de la víctima. Esto en cuanto al propósito o fin de la ley, pero ahí no termina la cosa, porque después vienen los principios rectores de la política que enuncia la ley y que también funcionan o tienen que funcionar como guías para los operadores. En pocas palabras, porque esto en realidad es un poquito denso,
Desde el paradigma de los derechos humanos, el Estado indica que se trata de promover la igualdad de género y la eliminación de las relaciones de dominación basadas en estereotipos socioculturales de inferioridad o subordinación de las mujeres, esto viene de la ley, y prohíbe una vez más, y está varias veces en la ley, toda forma de discriminación de las mujeres, entendiendo por tal toda forma de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que tenga, y esto es interesante, que tenga por objeto, o sea, por finalidad o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos o libertades fundamentales de las mujeres. Dando un paso más, el Estado asume la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia y de proteger, atender y reparar las víctimas, actuando con la debida diligencia. Y este es otro estándar que viene del derecho internacional. ¿Esto qué es lo de la debida diligencia? Quiere decir con celeridad y eficacia, y puntualiza que respetando siempre la autonomía de las mujeres, o sea, no queremos intervenciones tutelares, respetamos la autonomía de las mujeres y el interés superior de niños y adolescentes. También en materia de principios señala que la política pública que se impulsa ha de ser integral, y eso supone que lo que conocemos normalmente como transversalidad, es decir, todos los organismos estatales están involucrados y tienen que articular sus acciones, y el estándar exige acciones de calidad, operadores capacitados de manera inter y multidisciplinaria, exige que esas acciones sean implementadas con participación activa de mujeres y organizaciones sociales representativas, y establece que siempre van a estar sujetas a evaluación y rendición de cuentas. ¿Por qué esto, que también parece de marcada vaguedad, puede ser interesante? Bueno, me parece que estos criterios son vinculantes para todos los operadores del sistema de justicia, y por un lado exige revisar los condicionamientos culturales, exige mejorar la formación en esta materia, y exige trabajar contra las relaciones de dominación patriarcal, la desvalorización de las mujeres y la violencia de género bajo las distintas formas en que aparezca. Y el tercer paso que tiene esta ley en ese sentido, en el diseño de la política, es que incorpora un nuevo y más amplio significado de la expresión violencia basada en género. En la ley 17.514 tenemos una descripción de la violencia doméstica y de sus manifestaciones, que alude a violencia física, psicológica o emocional, sexual y patrimonial, o sea, 4 tipos de violencia. La Convención de Belén do Pará conceptúa la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y explicita que en las relaciones interpersonales o de familia o convivencia asume formas como maltrato, abuso sexual, violación, y en el ámbito de la comunidad está aludiendo a la tortura, acoso sexual, abuso sexual, violación, prostitución forzada, trata y otras. Esta ley toma una idea de la violencia basada en género y yo no diría que la define, pero como que sí, la define, la describe como toda conducta, acción u omisión, cualquiera sea el agente, en el ámbito privado o en el ámbito público, que sustentada en una relación desigual de poder en base al género, y este es el núcleo de la cuestión, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales de las mujeres. Este concepto está en el artículo 4. Y seguidamente, en el artículo 6, enumera, había de ejemplo, diversas conductas que encuadran en esta descripción básica.
La enumeración no es, a mi juicio, ni taxativa, ni exige una adecuación típica como si se tratase de un delito. Creo que el propósito es mostrar que la violencia contra las mujeres no solo ocurre mediante la agresión física de sus allegados en el ámbito doméstico, sino que hay una pluralidad abierta de conductas activas u omisivas que a veces no son visualizadas como violencia y que por eso la ley intenta señalarlas. Pero repito, no me parece que sea un elenco cerrado, un numerus clausus, sino que es una enumeración en la que serán en definitiva los operadores los que determinarán si en una cierta situación existe o no violencia de género contra una mujer, y tendrán que hacerlo guiándose un poco básicamente por los criterios estos que expone la ley. Me parece que los voy a, no quiero ejercer violencia contra ustedes, pero los voy a someter a una quizás un poco rápida enumeración de las formas de violencia, porque hay allí algunas novedades. La violencia física y la violencia psíquica mantienen la descripción de la ley 17.514. Nada nuevo en ese terreno. Pero me parece que la violencia sexual, la violencia en el ámbito de la educación y del trabajo y la violencia patrimonial son descriptas de un modo más amplio, o sea, tienen mayor amplitud que en las leyes que ya las preveían. La violencia sexual, por ejemplo, refiere a toda acción que mediante amenazas, coerción, fuerza o intimidación vulnere el derecho de una mujer a decidir sobre su vida sexual o su reproducción. E incluye expresamente algo que no estaba previsto antes, que es la violación dentro del matrimonio u otras relaciones vinculares o de parentesco, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, la prostitución forzada y la trata sexual. ¿Ah? Con respecto a la educación y al trabajo, la ley 18.561, que es del año 2009, había previsto, prohibido y sancionado el acoso sexual. Y lo describía como un comportamiento de naturaleza sexual realizado por una persona de distinto o igual sexo, que no era deseado por la persona a la cual va dirigido y cuyo rechazo produzca o amenace producir algún perjuicio en su relación docente o laboral, o que pueda llegar a crear un ambiente de trabajo hostil o discriminatorio respecto de la persona que es objeto de acoso, la persona acosada. La violencia en la educación y la violencia laboral me parece que se desmarcan del acoso sexual. Sin duda que el acoso sexual sigue formando parte de estas formas de violencia, pero de la manera que están descritas en la ley, incluyen otras formas, por ejemplo, el acoso moral u otras conductas que atenten contra la autoestima, la salud, la integridad, libertad o seguridad de la víctima. ¿Está? Particularmente en el caso de la violencia laboral se habla de todo acto que obstaculice o condicione el acceso al trabajo, al ascenso o que afecte la estabilidad laboral. Y se ejemplifica mencionando no solo el acoso sexual y el acoso moral, sino, por ejemplo, la exigencia de requisitos de estado civil para acceder o de edad, o aquello de la apariencia física, que me hace acordar al tema de la buena presencia, o la necesidad de presentar resultados de análisis clínico, el asunto del test de embarazo, o la disminución del salario por determinada tarea cuando es hecho por una mujer. La violencia patrimonial es ahora también descrita de una manera más amplia. Es toda conducta dirigida a afectar la libre disposición del patrimonio de una mujer por distintas formas, mediante la sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación o retención de objetos, documentos personales, instrumentos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se suprimen dos requisitos que estaban en la ley 17.514, que eran la
ilegitimidad manifiesta y el propósito de coaccionar la autodeterminación de la víctima. O sea que de ahora en más la mera intención de aprovechamiento puede generar encuadrar en esta especie de violencia. Y a esas violencias que ya existían y que son modificadas, se agregan otras formas de violencia que no estaban descriptas y que la ley incorpora, como diría yo, para rotularlas, para hacerlas visibles. Una es la violencia femicida. ¿Qué será esto? Bueno, encuentro que esto seguramente cerraba con la previsión del femicidio por la ley, pero ahora la forma en que está descripta la violencia femicida no coincide con la descripción del agravante femicidio en el delito de homicidio, que es el actual 312 número 8. ¿Tá? Y acá me pregunto cuál es el sentido, y lo dejo para que se entretengan pensando eso, ¿cuál es el sentido de la previsión de la violencia femicida despegada del delito de femicidio? Pero hay otras formas de violencia que son interesantes. Está prevista la violencia simbólica, de la cual mucho hemos hablado, pero es la primera vez que aparece en un texto legal y alude a todos los mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, todo eso que se hace como con el propósito o que sin el propósito de alguna manera contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres porque transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación de las mujeres. Tenemos después otra forma de violencia que es la violencia en los medios de comunicación, que alude a la difusión de mensajes o imágenes a través de los medios masivos de comunicación que también de alguna manera van contra la dignidad de las mujeres, legitimen la desigualdad de trato, contribuyan a afirmar o a construir patrones socioculturales que reproducen la desigualdad, generan la violencia, promueven la explotación, injurian, difaman, en fin. Es esa imagen que a veces tenemos de las mujeres en los medios de comunicación, no solo en la programación, sino a veces incluso hasta en los avisos publicitarios, ¿no? Bueno, otra violencia nueva, diríamos, es la violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que se ejerce contra las personas contra las mujeres, que no cumplen las normas tradicionales de género, sea por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Otra cosa que puede ser sorprendente es que se hable de la violencia obstétrica. Y con la violencia obstétrica se está aludiendo a ciertos patrones de conducta, acciones u omisiones en el sistema de salud, del personal de la salud concretamente, que afecte la autonomía de una mujer para decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, su reproducción y también el abuso de técnicas o procedimientos invasivos, lo cual me deja un poco pensando si solamente será en materia de ginecólogo que el uso de procedimientos invasivos está visto como violencia. Es otro de los temas que quedan para el pienso a medida que la ley vaya caminando. Se habla también de violencia económica como un poco diferente de la patrimonial y lo que se quiere decir acá como violencia económica es la conducta dirigida a limitar, controlar o impedir a la mujer percibir ingresos económicos y también algo que siempre anda ahí, que es el no pago contumaz de las obligaciones alimentarias con el propósito de menoscabar su autonomía. Y me queda una que me parece que se debe haber colado en el Parlamento, que se llama la violencia política, que es toda una novedad
y que consiste en actos de presión, persecución, hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o su familia por su condición de candidata o electa o en ejercicio de representación política con el propósito de impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones contra su voluntad. De modo que me sospecho que la sensibilidad para la violencia de género está en los ambientes más insospechados. Bueno, otra cosa que hace la ley mezclada con esto es mantener la referencia a distintos ámbitos donde ocurre la violencia contra las mujeres. Habla de violencia en el ámbito doméstico, violencia comunitaria, violencia institucional, y allí las describe. Y acá lo que me parece más interesante, que me parece que iría dentro de la violencia en la comunidad, es este tema de la violencia en la calle, descrita como acoso sexual callejero, que ha motivado tormentas en las redes y toda clase de discusiones, donde de una manera muy, casi diría, de dignidad ofendida, muchos varones han sostenido que se les priva de su derecho a expresar libremente sus pensamientos, ¿no? Y hay respuestas por el otro lado de todo tipo y tenor. Diviértanse con las redes, pero bueno, cuídense con el acoso callejero. Bueno, no sé si da para una pausa, si da para que respiren 2 veces y vamos al último tramo, que es de vuelta, un molesto repertorio, pero esta vez de los derechos específicos que establece la ley en protección de las mujeres que son víctimas de violencia basada en género. ¿A vos qué te parece? Bueno, como tenemos 10 minutos y yo tenía previsto todavía bastante más de 10 minutos, le leo los titulares. En realidad, estos nuevos derechos, uno podría preguntarse si son nuevos derechos o son explicitación de derechos, pero a esto voy, son los que contiene la ley en los artículos 7 a 9. Y lo interesante es que deben ser asegurados también en los procesos administrativos o judiciales. El derecho básico es el derecho al respeto de su dignidad, autonomía, orientación sexual, identidad de género, derechos sexuales y reproductivos. Y lo que me parece más interesante acá es el deber de confidencialidad en el manejo de los datos y, en el caso de tratarse de menores, una protección de los menores y su familia de cualquier forma de exposición en los medios de comunicación y frente a cualquier eventualidad de represalias en caso de intervenir como denunciantes o como testigos. Un segundo derecho es el derecho a recibir información y me parece muy interesante cómo están las exigencias de la información. Tiene que ser clara, accesible, completa, veraz, oportuna, adecuada a su edad y contexto sociocultural, acerca de los derechos que tienen las víctimas de violencia y de las vías para hacerlos valer. Estuve mirando un poco la ley y me parece que el que tiene básicamente esa responsabilidad es InMujeres, pero me parece que eso no excluye que en el ámbito respectivo estaría más o menos bueno que hubiera alguna oficina o algún pequeño mostradorcito en las fiscalías y en el Poder Judicial para cumplir con ese cometido. 3. Derecho de acceso a la justicia y a una justicia gratuita y de calidad. Conforme a los lineamientos del derecho internacional, se trata de que puedan contar con un recurso sencillo y ágil que facilite la denuncia y facilite la protección judicial de modo inmediato y efectivo, y se señala que la prioridad debe ser la protección integral a la dignidad humana y a la seguridad de la víctima y su entorno familiar. Esto me interesa porque estamos hablando de un derecho de la víctima y a veces la mirada no va
al derecho de la víctima, sino al cuidado del agresor. Y bueno, de eso podemos conversar en algún momento. 4, derecho a contar con asesoramiento de abogado, y según la situación socioeconómica de la mujer, esa asistencia será gratuita, pero aparece algo de lo que sistemáticamente había quejas, y es la exigencia de que puedan comunicarse privadamente con el abogado antes, durante y después del proceso, sin perjuicio de su derecho a participar personalmente en todas las instancias del proceso y de hacerse acompañar por una persona de confianza como sostén afectivo durante el proceso. Está expresamente previsto que se pueda acudir a organizaciones que prestan asistencia a mujeres en situación de violencia, y que en las sedes haya intérpretes o los apoyos necesarios para poder comunicarse frente a personas con dificultades de comunicación, como podría ser el caso de migrantes o personas con discapacidad. También hay un derecho a un trato respetuoso de su dignidad humana y la necesidad de adecuar ese trato a las circunstancias personales cuando sea necesario, como es la edad, el estado de salud, etcétera. Se prohíbe expresamente todo trato que pueda causar sufrimiento o revictimización. ¿Tá? Hay algunas previsiones sobre cómo se tomarán las declaraciones en el caso de las mujeres o en el caso también de las niñas y adolescentes. Y acá hay una cosa que me pareció llamativa: niñas o adolescentes, víctimas o testigos. Las declaraciones se tomarán por personal técnico especializado y en lugares adecuados, y ustedes me corrigen a ver si yo entendí bien esto, evitando en lo posible que tengan que concurrir a la sede policial o judicial y ser interrogados directamente por la policía o por el juez. Se trata además de tomar todos los recaudos para que las declaraciones no tengan que ser reiteradas. Y para cualquier examen o prueba que afecte la intimidad de mujeres o de menores, se necesita el consentimiento informado, y los menores podrán ser acompañados por un adulto de su confianza. Hay también un derecho a no ser confrontados con el agresor ni con su familia. Queda prohibida la conciliación y la mediación. Hay un derecho a medidas preventivas inmediatas de protección cuando la denuncia luzca verosímil. Hay una previsión expresa, que me parece que ya estaba en la ley, de que en caso de convivencia se retire el agresor del domicilio y la mujer permanezca en la vivienda que habitaba, y está prevista una eventual cesión legal del contrato más adelante. Hay un derecho a que para valorar la prueba se tengan en cuenta que los hechos de violencia constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad, o sea que tienen lugar sin presencia de terceros, y esto es quizás una solución que salió, sustituyendo algunos intentos de crear una presunción a favor de la víctima y invertir la carga de la prueba, que evidentemente suscitaba algunas resistencias más o menos justificadas, porque está difícil probar que alguien no hizo algo. Se dice expresamente que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no puede ser valorado como demostración de aceptación o consentimiento, y contrariamente se dice que la diferencia de edad, de condición económica, las dádivas, regalos u otras formas de compensación son valoradas como abuso de poder en situaciones de abuso sexual de niñas, niños o adolescentes. Hay un derecho a que la respuesta del sistema sea oportuna, justa, eficaz y a cargo de servicios adecuados.
y la ley prevé la creación de una red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género, red que tienen que coordinar InMujeres e INAU y que va a tener que tener equipos móviles para las primeras respuestas, ¿tá? Que comprenden una amplísima gama porque comprenden atención médica, soluciones habitacionales de urgencia y de medio plazo, asegurar la permanencia en el sistema educativo, asegurar la permanencia en el empleo o la eventual inserción laboral y también la organización de servicios de socialización para varones que hayan ejercido violencia. Esto me parece que, si bien no está en manos del organismo coordinador de la política, que es InMujeres, y se contará para eso con los apoyos que sean necesarios dentro del sistema de salud y del sistema educativo, me parece que es bien interesante saber que no vamos a estar desde el ámbito judicial, jurisdiccional, tan solos en la búsqueda de respuestas, porque una de las cosas que ha causado mayor frustración en los intentos anteriores es la falta de una respuesta, de acudir a un sistema de respuestas articulado, especializado, con algún tipo de cobertura consistente, porque todo no puede caer en los hombros de la Fiscalía ni del Poder Judicial. Me quedan el derecho a la reparación, en el cual se hace mucho énfasis, la reparación del daño de cargo del ofensor, y hay algunos derechos específicos para las mujeres trabajadoras, procurando que la situación de violencia de género y el proceso subsiguiente no la perjudique en su relación laboral, etcétera, etcétera, licencia, pagó el salario, todo eso. Yo me apuré porque quería llegar a este punto y en este punto capaz que me van a cortar. Pero yo me preguntaba y les quería preguntar a ustedes, bueno, todo este discurso que acabamos de hacer, ¿qué consecuencias prácticas tiene? Es el momento que nos podemos plantear alguna pregunta y de repente discutir por lo pronto quiénes tienen que aplicar esto. Podríamos tener la tentación de sostener que todo esto lo tienen que aplicar los fiscales y los jueces especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual, cuya creación está prevista por esta ley. Pero bueno, yo en esto no estoy a favor de una respuesta afirmativa, sino que más bien pienso que esta ley está vigente, este propósito está en marcha, estos derechos están establecidos, las modificaciones normativas han operado y si bien es un imperativo pendiente la creación de los órganos, bueno, Fiscalía ha creado algo, el Poder Judicial encaró más o menos el tema, pero no sé todavía la solución que le va a dar. Pero mi tesis es que nada de esto está supeditado a la creación de los organismos, los nuevos órganos previstos. Mi tesis es que deben aplicarlo desde ya los fiscales y los jueces cuando se encuentren frente a una situación de violencia de género contra mujeres en cualquier materia que sea. Y obviamente los que se van a encontrar más seguido con esas situaciones son los jueces de paz del interior, los letrados del interior, los de familia especializados, los de familia común, los jueces penales, los laborales y alguna vez los civiles. Es decir, de última, me parece que tendría que pensar si no sería posible que hubiera violencia de género en algún juzgado de aduana, pero no me faltan muchos juzgados más, ¿no? Todavía un poquito más, me tengo una segunda pregunta, y es que, en mi opinión, las modificaciones procesales que se hacen ya estarían en vigencia. Y esto es quizá más polémico. Yo diría que en materia de procedimiento la ley prevé que en los procesos de familia se remite al CGP y al CNA. Y en materia penal se remite al CPP.
ley 19.293, y explicita algunas de las reglas que respetarían algunos de los derechos que hemos enunciado. Pero el punto es, ¿qué pasa con lo que llama procesos de protección? Porque en puridad, y lo planteo como problema y me gustaría escuchar alguna idea al respecto, algún punto de vista, algo que me ayude a pensar. Me da la impresión de que en este momento las situaciones de violencia contra las mujeres, basada en género, escapan a la ley 17.514. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que no van a los juzgados de familia especializados? Está difícil comprometerse con esa respuesta. Yo supongo que van a ir a cualquier juzgado, mientras no se creen los juzgados especiales previstos por la ley, y en cualquier juzgado que vayan, los procesos de protección tendrán que respetar las reglas que la ley ha previsto para los procesos de protección de víctimas, mujeres, en situaciones de violencia basada en género. Y entonces los propios jueces, y esto, vuelvo a repetir, es algo que planteo a vía de hipótesis, los propios jueces van a tener que manejarse con una normativa para la violencia contra varones, con otra normativa para la violencia contra mujeres. Y en el proceso de protección de las mujeres van a tener que tener en cuenta, me parece a mí que ya están vigentes, las modificaciones procesales. Es decir, a partir de ahora cualquiera, actuando de buena fe, puede denunciar a la Fiscalía o al juzgado una situación de violencia basada en género contra mujeres o contra niños o adolescentes, artículos 59 y 49 de la ley. Me gustaría saber qué van a hacer ustedes cuando les llegue alguna cosa de estas. Presentada la denuncia, la ley dice que hay que dar cuenta inmediata a la Fiscalía, y si yo fuera juez, trataría de hacerlo. Pero también dice que el juez tiene que de inmediato dictar las medidas de protección urgentes, tiene que comunicar, pedir un defensor para la víctima y tiene que pedir un informe de evaluación de riesgo al equipo técnico que tiene 72 horas para presentárselo desde la denuncia. Todas las medidas cautelares, urgentes o no, están exentas de contracautela. Y dentro de las 72 horas de la denuncia, el juez tiene que hacer la audiencia con el fiscal, el denunciante y el denunciado, si va o si es conducido, y si no va ni es conducido, la audiencia se hace igual. La comparecencia deberá hacerse manteniendo presunto agresor y víctima en recintos separados para evitar toda confrontación. No hay conciliación, no hay mediación. Se recibe la prueba que haya, se analiza el informe técnico, se puede pedir un diagnóstico complementario y al término de la audiencia el juez tiene que decidir si adopta o no medidas cautelares o de protección. Si no las adopta, tiene que fundarlo. Si lo hace, obviamente también tiene que fundarlo, aunque la ley no lo diga expresamente. Pero bueno, están prohibidas las medidas recíprocas, están prohibidas las medidas genéricas y la ley, es importante, ofrece un amplio repertorio de medidas que algunas ya están también en la ley 17.514, pero otras son nuevas, ¿no? Y en especial la ley reitera la necesidad, el deber de que se resuelvan cuestiones importantes conexas como es la pensión, la tenencia de los hijos, la visita, etcétera, etcétera. Entonces, como que realmente me da la impresión de que estamos como que constreñidos a resolver los problemas prácticos de aplicación de la ley y que no está dentro de nuestro horizonte de posibilidades suspender la vigencia de la ley hasta que existan los recursos y se organice la creación de las fiscalías y juzgados respectivos.
Bueno, como creo que me he excedido del tiempo y hay que contestar, voy a dejar el mensaje final pendiente y se los voy a ahorrar, porque simplemente iba a repetir algo que he dicho muchas veces, y es que claramente esta política significa un cambio de paradigma para la práctica de los operadores fiscales y jueces, y lo más difícil, a mi juicio, es modificar las creencias y actitudes más arraigadas de los operadores judiciales. Creo realmente que podemos hacerlo, pero creo también que eso implica un esfuerzo grande de nuestra parte. Y corto aquí. Agradecemos la excelente, clara exposición de la profesora Alicia Castro sobre la ley 19.580 y de acuerdo a la dinámica que seguimos siempre en las videoconferencias, vamos a hacer una ronda por el interior solicitándoles por razones de tiempo que cada sede tiene la posibilidad de hacer una pregunta. Vamos a ir a Artigas. Si hay preguntas, si no, por favor, que... Artigas, bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Bella Unión. ¿Bella Unión tiene preguntas? No, gracias. Muchas gracias, Bella Unión. Vamos a Canelones. Canelones, ¿me escuchan? Sí, no hay preguntas. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a Carmelo. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Sí, dale. Adelante. Buenas tardes, doctoras. La consulta es en el caso de los jueces de paz, que tenemos la competencia de urgencia, ¿cómo implementar? Ya tenemos un problema con el 17514 porque no tenemos defensores que asistan a las audiencias, pero ¿cómo se podría implementar la ley o desde la óptica después de paz? Nosotros podemos decidir las primeras medidas, pero tendríamos que elevar sin escuchar a ninguna de las partes en ese plazo de las 24 horas, o cómo se instrumenta. Bueno, a mí me parece que no hay cambios en la competencia de urgencia de los jueces de paz, porque incluso aún creándose los órganos que prevé la ley, la situación de los jueces de paz permanece incambiada. Es decir, lo único que va a pasar es que cuando eleven los antecedentes quizá van a decir a dónde lo mando a familia, lo mando a penal. Pero cuando va a haber, de momento van a ser jueces multimateria en muchos lugares del interior, no están separadas las competencias de las sedes letradas tampoco. Realmente no creo que haya cambios para los jueces de paz, y como siempre van a estar en la primera línea de lucha y solos, lo sabemos. Gracias. Gracias, Carmelo. Vamos a Colonia. Colonia, ¿hay preguntas? Sí. Pero tenés que ir ahí. No. Acá. Ahí. Tenés que hablar. La consulta es, en el caso que la Fiscalía reciba una denuncia de violencia doméstica, si somos competentes para imponer las medidas de protección, las primeras medidas.
El artículo 59 menciona que puede ser tanto el juez como la fiscalía, pero... Bueno, me descoloca un poquito la pregunta, te confieso. Sé que la fiscalía tiene que ser noticiada de inmediato, pero no me queda claro si la fiscalía puede tomar las medidas o debe hacerlo el juez. Mariela te contesta. No, yo estoy leyendo el artículo 59 que dice exactamente eso, ¿no? Claro, sí, por eso dice eso exactamente. En realidad el artículo se enmarca en el tema de la denuncia, ¿no? Porque está hablando de la denuncia cuando dice quién es el legitimado sujeto activo. Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgente que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Yo creo... Le agradezco muchísimo haber llamado la atención sobre este punto. Me pongo a pensarlo, pero no ahora. Bien. Ahí hay alguna colaboración. A ver, Alba. La doctora Corral va a contestar. Digo, es una reflexión personal. A mí me parece que si hay restricción de derechos fundamentales, en ese caso tiene que ser el juez. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es presentarse en forma inmediata. ¿Qué medida de protección podría adoptar la Fiscalía? Es inmediatamente pedirle a la unidad de víctima, asesoramiento, seguridad al Ministerio del Interior, o sea, coordinar acciones, pero si hay, digamos, limitación de libertades individuales, no lo puede hacer. Si está en el proceso penal y está en la indagatoria, puede tomar determinadas medidas y por determinado plazo, siempre que el juez lo autorice, y se las puede prorrogar. Pero si es el retiro, necesariamente se va a tener que presentar en sede de familia y va a tener que ser el juez. Sí. Puedo terminar diciendo justamente que ese artículo, yo considero en un trabajo que presenté el lunes, que ese artículo tiene un error de redacción, porque claramente establece que aparentemente que la Fiscalía también, los fiscales son los que pueden tomar... No, es un error de redacción. Como hay varios artículos en donde la ley hace algunas referencias y aunando los criterios con el Código de Proceso Penal y otras normas a las cuales también la ley hace referencia, hay que coordinar todo ese articulado para ver los errores garrafales de redacción que tiene esa ley en algunos artículos. Colonia, ¿escuchó la respuesta? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a Durazno. Durazno, ¿hay preguntas? Sí, hay una. Sí. ¿Tengo que apretar algo? ¿Aprieto algo? ¿Hay preguntas? Sí, tengo una pregunta. En realidad, ¿qué sucede si hay denuncias recíprocas? Porque en lugares chicos y con jueces que tienen competencia multi de materia y es el mismo juez que decide, ¿cómo hacemos para las medidas recíprocas, para el tema de las presunciones a favor del denunciante? ¿Cómo se trabaja si son diferentes leyes y diferentes personas a las que se les aplica? O sea, porque la denuncia de reprenda presentan en la misma seccional y van a llegar al mismo juez. No sé si le llegó. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Sí, sí. Yo acá me voy a hacer un interrogante que era la pregunta que tenía para hacer. Porque a mí me parece que en materia penal, al tener el juez penal, tener la formalización ante un juez y el juicio oral ante otro, eso es una cosa, pero cuando esto lo vamos a aplicar a la ley integral, el juez especializado en todo esto no solo se va a ver que, no se pronunciará en determinado momento solo en la protección, va a tener que tomar otros criterios. Por ejemplo, va a ser un juez que también se debe haber pronunciado, por ejemplo,
en las visitas, con las reglas de la sana crítica, con criterios. Entonces yo digo, si hasta qué punto le estamos garantizando la integridad y la imparcialidad. Digo, yo me lo pregunto porque es una cuestión que, digo, como interrogante que me surgió hoy. Bueno, yo en cuanto a las visitas y algunos aspectos que hace referencia a la ley, es clara en cuanto justamente prohíbe la posibilidad de visitas por un determinado plazo, que son 180 días y toda una serie de mecanismos. En el caso de las medidas de las personas que hacen denuncias, no es a partir de cuál es la primera persona que se adelanta a hacer la denuncia. Incluso me llamó la atención hoy, yo soy juez especializado en violencia doméstica, que me presentaron 3 denuncias de violencia hacia niños varones, que es raro. El primero, el que pega 2 veces, bueno, pero hay que ver un poco el criterio de esta ley, y es importante ver que esta ley habla de la violencia hacia las mujeres, violencia basada en género, y no se debe perder esa finalidad, esa protección. Entonces hay que ver cada caso. Y si se hacen denuncias, no es el que pega primero, pega 2 veces. Pero hay una presunción en la ley de violencia, en la ley 17.514, que también es a favor del denunciante. Entonces, no sé, hay cosas, y más sobre todo, yo vengo ahora, estaba en Paso de los Toros en Fiscalía. Los jueces no son solo de penal, son jueces de multimateria, materia penal, de familia, todo el mismo juez. Entonces es medio complicado a veces ver cómo se va a aplicar diferentes leyes para las mismas personas al mismo tiempo. O sea, me parece complicado. A ver, que acá quieren hacer algunos aportes en Montevideo. Sí. Sí, yo quería decir a Durazno que me parece muy buena la reflexión, pero que tenemos que tener en cuenta que sucede lo mismo que en cualquier otro proceso donde tenemos diferentes demandas, contestaciones, diferentes pedidos, digamos. En este caso tenemos un mismo juez que va a intervenir en una denuncia hecha por una mujer que se va a regir por la nueva ley, pienso que es como estás planteando tú el caso, y otra denuncia hecha por un varón que se va a regir por la ley anterior. Entonces, que también es violencia doméstica, porque muchas veces la versión de uno contra otra. Claro, cuando las versiones son contradictorias, nosotros como jueces vamos a necesitar el informe de los técnicos. No vamos a poder decidir sin tener un informe técnico. Esos informes nos van a ilustrar. La protección de la víctima en el momento, en el corto periodo. Bueno, si nosotros tenemos una denuncia fundada, protegemos en forma inmediata y tomamos medidas. Pero no se pueden tomar medidas recíprocas en el caso de la ley de género. Claro, no quiere decir que sean recíprocas. No, están prohibidas expresamente las medidas recíprocas. No son recíprocas. Quiero decir que en cada proceso yo tengo un fundamento, tengo una solicitud, una denuncia, una solicitud de medidas, tengo fundamento para disponerlas. Si casualmente coinciden que son recíprocas, no quiere decir que sean las que está prohibiendo la ley. La ley dice que por defecto yo no disponga medidas recíprocas. Pero si yo tengo un fundamento con 2 denuncias distintas, me parece que estaría habilitado, no sé, es mi opinión. Estoy aplicando leyes distintas. A ver, acá el doctor Pacheco que pidió la palabra. Acá adelante. No sé si respondo a la consulta de Durazno, pero me parece que la gran contradicción de la ley, al establecer los juzgados y las fiscalías con competencia única, o sea, la idea es buena, porque la idea es evitar que la víctima tenga que peregrinar por varios estrados. La idea es buena, pero es inviable tal como está planteado, máxime después de la reforma procesal penal en Uruguay, porque tenemos que un mismo juez y un mismo fiscal va a intervenir en los procesos penales y en los procesos de protección previstos en esta ley. Ajá. Los procesos penales se rigen por un principio acusatorio que es el fiscal el que dirige la investigación. También. Los procesos de protección previstos en esta ley siguen siendo inquisitivos como lo eran en la 17.514. Entonces, la duda es quién dirige el proceso, quién dirige a la policía y cuáles son los principios aplicables. Me parece que así como está es inviable. Pero bueno, no sé si es la forma de responder a Durazno.
Sí, es otro No, aspecto. me permite- a mí me parece que acá lo que tenemos es un problema de que tenemos por un lado los procesos de protección que vienen a sustituir a los procesos cautelares de la ley 17.514 en el caso de que las víctimas sean mujeres. Pero de algún modo en el proceso de protección también vemos que la cosa termina en la adopción de medidas de protección de la víctima y no impide que el proceso tenga que después resolver los temas de familia o los temas penales. Y la ley expresamente en la parte penal hace remisión al CPP, al nuevo. Con lo cual, ahí evidentemente el protagonismo lo va a tener que asumir el fiscal. Yo en realidad puedo plantearme un problema de coherencia, pero no veo que se estorbe un procedimiento con el otro, porque el cautelar, el de protección, como que va a ser un procedimiento rápido y no va a impedir, incluso la ley prevé que se continúe el tema. Lo que sí veo más complicado es el alcance de algunas cuestiones sobre valoración de prueba, cuando abordemos la fase penal del asunto. Pero claro, eso pasa porque venimos de un sistema de división de materias y vamos de vuelta a un sistema de acumulación de materias. ¿Está? Nada, era eso. Quería decir que habrá que encararlas con las perspectivas que generan la ley. La ley seguramente, desde este punto de vista, genera una perspectiva de encarar todos los enfoques con cuestiones de violencia de género. Y tienen que jugar con las funciones, en el caso de los fiscales, de los cometidos puestos a cargo de los fiscales, en el caso de la protección a las víctimas, la atención a las mismas. Y ahí habrá que dirimir. Yo coincido con Luis que hay como dos naturalezas enfrentadas en los procesos, ¿no? Es decir, la parte, digamos, de protección y las medidas cautelares y todo es netamente inquisitivo, incluso la presencia del fiscal en materia civil y de protección, que es preceptiva, no está delimitada como una función de parte, es un tercero legal, no está definida en la naturaleza de la opinión fiscal ahí. En cambio se transforma todo cuando tiene que actuar en la parte penal. La presencia en la audiencia. ¿Cómo? No, nada, estábamos justo comentando todo esto que seguimos con dudas. Disculpe. Bueno, era eso, la reflexión que... Y vamos a seguir con bueno, muchas gracias. Gracias, Durazno. Seguimos con los Muchas otros gracias. departamentos. Florida. ¿Hay preguntas en Florida? Sí, hay preguntas. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, se escucha perfecto. La pregunta, de acuerdo a la institución que representamos, es ¿qué rol cumpliría la policía? De acuerdo al artículo 59 se establece que las denuncias por violencia de género se presentarían en la Fiscalía y en la órbita judicial. Y además se establece en los derechos que la doctora enumeró que el asesoramiento, la toma de declaración tiene que ser hecha por técnicos. ¿Qué rol cumple la policía entonces en la aplicación de esta ley? Qué buena pregunta. ¿Estamos habilitados entonces si viene una persona a denunciar, de decirle, no, mire, usted mañana, porque está cerrado, tiene que concurrir a la Fiscalía o al Poder Judicial a realizar la denuncia? Pero, ¿y qué es lo que hacen ahora cuando hay una denuncia de violencia? Se supone que la comunican al juez. Y se supone que si toman alguna medida es por orden judicial. Por lo menos ese es el régimen vigente. No sé si es lo que se hace en la práctica en algunos lugares. Es lo que se supone que debería ocurrir. Pero si nos ajustamos a la ley no sería así. Sí, cómo no. La ley establece que se tendría que presentar y tomar las declaraciones por técnicos. No sé si me doy a entender.
Una pregunta. Usted está hablando en el supuesto de una situación penal, ¿verdad? Violencia de género. Una situación de las que encuadra la ley 19.580, de la que estamos hablando hoy. De violencia doméstica, seguimos con el procedimiento. Sí, que no lo Pero mencione depende la del ley. supuesto que sea. Lo que no lo menciona la ley no va a estar el derecho de ir a... Perdón. A ver, denos un minuto. Sí, creo que el artículo es claro cuando dice por cualquier medio hará saber la noticia al juez o al fiscal. Creo que la policía es uno de los medios, la vía policial. También puede ser una tercera persona que denuncie directamente al juez o al fiscal, pero me parece que la policía entra en ese medio, que es el que en realidad lo que funciona hoy, como dice la doctora Castro. La policía hoy es un medio para hacer conocer la denuncia al juez. Entonces me parece que en eso continúa igual. El artículo es claro cuando dice, el artículo ya les digo, 59, cuando dice cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede por cualquier medio dar noticia al tribunal o a la fiscalía. Y si diera noticia a la policía, es la policía que va a transmitir al juzgado o a la fiscalía. Pero no está previsto que la policía tome medidas. Bueno, yo creo que tú te refieres al artículo 9 de la ley, no la tengo acá, pero en los casos generales, ustedes como policía dan cuenta al juez, indagan al denunciado, le toman la primera declaración a la denunciante y el artículo 9 refiere a niños y niñas adolescentes cuando hay una obligación de una pericia en materia penal, por ejemplo, que no se los puede indagar directamente, sino a través del equipo técnico, incluso está prevista la medida de la prueba anticipada y hace referencia al Código de Proceso Penal. Pero ustedes como la policía siguen actuando como están haciendo hasta ahora, como yo, por ejemplo, ahora estoy de turno y nos dan cuenta y nosotros ponemos las medidas por teléfono, hacemos la audiencia enseguida o lo que podamos. Bueno, pero respecto a niños y niñas adolescentes, sí, ustedes no pueden interrogarlo como en general no lo pueden hacer nunca. Pero no veo la duda. Seguimos con otro departamento, Fraiventos. Buenas noches, agradecemos a la expositora, no tenemos preguntas. Gracias, Fraiventos. Nos vamos a Minas. No, perdón. Nos vamos a Maldonado. Y Florida. No hay gente. Buenas tardes. No hay preguntas, muy amable. Muchas gracias. Era Fraiventos, ¿no? No. Melo. Nos vamos a Melo. Hola, sí, Melo buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, son varios los puntos que no me quedan claros. De repente voy a ser reiterativa. En cuanto a la audiencia, que dicen que la denuncia se puede formalizar tanto en un juzgado como en la fiscalía, ¿sí? Y no más tardar de 72 horas tenemos que formalizar la audiencia. El juez, en este caso, hagamos de cuenta en la hipótesis de una denuncia en el juzgado. Y yo me tengo que comunicar, juez, con el fiscal. Lo hago por intermedio de la policía. Sí, es correcto. Y luego formalizo la audiencia en el juzgado. Ahora, esa audiencia va a tener un proceso de instrucción, como era a la vieja ultranza, o como la Fiscalía actúa ahora con el nuevo CPP, un proceso acusatorio. ¿Y quién dirige el proceso? ¿El fiscal o el juez? En caso de que haya un niño o un adolescente que tenga que declarar y que no se puede tomar la declaración, por lo que entendí, en una sede judicial ni tampoco en fiscalía, ¿cuál sería el lugar idóneo? Porque en el interior no tenemos muchos lugares idóneos. ¿Y quién sería la persona idónea para tomarle declaración a ese niño
o niña o adolescente con un derecho vulnerado o víctima de violencia. Gracias. Bueno, no sé, empezando por algo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres basada en género, podemos estar ante figuras penales o no. Si estamos ante una denuncia que tiene, digamos, visos de figura penal, el procedimiento será el que indica el CPP. Si no es así, supongo que el procedimiento es el que apuntaría a un proceso de protección y de familia. Eso como para deslindar los casos en los que es necesario pasar por... El juez puede avanzar en el asunto o tiene que esperar, digamos, pasar por la iniciativa fiscal. La otra cosa, acá específicamente dice que el relato de los niñas, niños y adolescentes, víctimas o testigos de actos de violencia, tienen que ser tomados por personal técnico especializado en lugares adecuados a tal fin. Realmente esta es la previsión legal. Si la realidad de los hechos no permite hacer eso, estaríamos incumpliendo la norma legal. No me parece, no me parece que haya una tercera posibilidad. No dice si hubiere lugar o si hubiere técnicos. Evidentemente habrá que pensar en los medios de cumplir con esto, pero seguramente no va a quedar exclusivamente en manos de los jueces. Eso espero por lo menos. ¿Te aclara algo? No, la verdad no mucho. En cuanto a... desde el comienzo de que cuando manifesté la denuncia en el juzgado, desde ese momento, la comunicación con el fiscal, que le tengo que dar noticia sí o sí, si es por intermedio de la policía, me parece que empieza a ser complicado, como lo decía también la oficial de Florida. ¿Por qué sería por camino de la policía? Que no entendí bien. No, estoy preguntando si sería por intermedio de la policía. Entra la denuncia y el juez, suponete que entra en el juzgado. Según la ley, tiene que dar noticia inmediata al fiscal. Bueno, supongo yo que hay algún tipo de comunicación entre el juez y el fiscal sin necesidad de mandar a la policía. Pero el resto sigue según el tipo de proceso que sea. ¿Viste? No es el policía. Bueno, justamente, perdón, ¿quién le da noticia al fiscal? ¿Soy yo como magistrada que le doy noticia al fiscal directamente? ¿Lo llamo sin saber qué fiscal está de turno? ¿Averiguo? Y le digo, mañana tomamos la audiencia. A ver, la doctora Corral, fiscal de violencia doméstica, pidió la palabra. Claro. Ese artículo en realidad es muy similar al artículo que existe en la ley 17.514, que habla de los denunciantes, que la denuncia se puede recibir por cualquier medio y que si presenta verosimilitud y que puede ser las medidas pedidas de oficio, petición de parte o solicitud del Ministerio Público. Eso por un lado. En cuanto a los niños, niñas, el tema del interrogatorio, el artículo 9, literal C, dice restricción máxima posible de concurrencia, sede judicial o policial, así como a ser interrogados directamente por el tribunal o por personal policial. Lo que en realidad, lo que no se quiere es que los niños, niñas y adolescentes declaren en la policía, que hagan un relato acá, después vienen al juzgado. ¿Qué pasa en los procesos? Hay una norma en el código, en el CPP, que habla de la validez de una declaración única cuando son niños, niñas y adolescentes, para que valgan todos los procesos, siempre y cuando haya sido tomada con las garantías del debido proceso. También dice personal técnico especializado. Yo creo que la protección no la vamos a sustituir con el penal. Digo, una cosa va a seguir rigiendo y la otra va a ir por su curso. Lo que te va a tener que haber
en este caso es una única fiscalía que quiere todo, ¿no? Pero digo, en el caso que la protección quede por un lado, que haya alguna modificación, lo que va a tener que haber es una coordinación, porque el fiscal penal puede decir, yo tengo a cargo la protección de víctimas y testigos, el estatuto. Bueno, muy bien, yo voy a pedir una medida cautelar en la indagatoria preliminar. Bueno, tendrá que saber, si es el mismo lo va a saber, si está la protección tendrá que ver si hay otra medida cautelar vigente. Eso hoy también sucede, porque a veces hay medidas cautelares que se toman en protección y también después se pueden superponer en penal. Digo, también puede suceder, digo, no se va a poder sustituir una cosa con la otra. El juez de familia en sede de protección va a seguir actuando y va a tener, y tiene la obligación de proteger en forma inmediata. Digo, no puede decirle aviso al fiscal y espero. No, solamente que sobre eso obviamente tengo clarísimo, digo, que las medidas de protección las aplico y las voy a seguir aplicando siempre. Yo estaba hablando simplemente por el sistema de la nueva ley. No, obviamente que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Melo. Vamos a Mercedes. Sí, una reflexión más que pregunta que nos estaba preocupando. Pienso que, que nos queda un largo camino de estudio y de reflexión a todos nosotros en este tema, pero creo que la mayor parte de la temática que se planteó con lo que respecta a problemas es cuando se entrecruzan aspectos penales y no penales de una ley, si realmente se va a atender una protección integral, evitando ese periplo de la víctima por distintas sedes, si la podría eventualmente adoptar el juez penal en un único contexto y la Fiscalía, a solicitud de la Fiscalía como cautelar en penal, o si evidentemente va a continuar ese periplo por un montón de materias hasta que no esté resuelto el tema de que existan sedes, fiscalías y juzgados que atiendan en forma integral, porque sobre todo en el interior, que eso es una hipótesis que puede llegar a ser eterna o no existir nunca. Bueno, el caso es que la ley prevé la creación de estos juzgados para Montevideo y para el interior prevé que la competencia va a estar a cargo de los jueces letrados de primera instancia del interior. No hay, si yo no me equivoco, no hay de inmediato la creación de juzgados multimateria en el interior. Lo cual es un problema porque en el interior hay un montón de lugares donde los jueces tienen dividido familia y penal en distintos jueces. Ese punto no lo resolvió la ley. Simplemente habló de jueces letrados del interior. Claro. En ese punto también hay que tener cuidado en lo que hablaban de la aplicación del mismo criterio anterior para resolver temas en los que se entrecruza penal y civil. Ese tema de que deben interrogar la policía al victimario, como siempre, y todo lo demás, hay que ver, porque si está en juego un asunto penal, después va a complicar enormemente la validez de esa prueba en el juicio penal. Y bueno, el interrogatorio de víctimas, niños y adolescentes en el contexto de penal, bueno, lo estamos resolviendo ya en el ámbito del nuevo proceso como se puede. Si no hay cámara GESEL, se han instaurado, no sé, mamparas, se ha quedado el fiscal y el juez en el pasillo y la psicóloga con el niño adentro. Digo, pero es la misma realidad que tenemos hoy, precaria. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a Minas. Hola. Hola. Agradecemos la exposición y saludamos y no tenemos preguntas. Muchas gracias. Vamos a Paysandú. Paysandú, ¿tiene preguntas? Hola. Ay, hola. ¿Se escucha perfecto? ¿Se escucha o no? No, no se escucha. Sí, perfecto. ¿Se escucha ahora? Pero perfecto, pero ¿quién habla? No lo veo. Tenemos un invitado especial. Hay un invitado.
especial. No, simplemente no hay preguntas en Paysandú, simplemente para saludar a Alicia, agradecerle la exposición. Creo que el nivel de preguntas y de incertidumbre que se ha generado demuestra la necesidad de esta primera conferencia, esta primera charla, que seguramente vendrán otras muchas, y hay mucho terreno para seguir discutiendo y tela para seguir cortando. Estoy tentado de hacer algún par de preguntas provocadoras, pero por el día de hoy me las voy a guardar y prometo para la próxima charla plantearla. Simplemente agradecer, no quería dejar pasar la oportunidad de saludarla a Alicia y agradecerle su siempre buena voluntad para colaborar con la Fiscalía. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias. Le damos la palabra a Rivera. ¿Rivera tiene preguntas? No escuchamos. ¿No? Gracias. Nos vamos a Rocha. Rocha, no hay preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. A Salto. ¿No hay preguntas? ¿Salto tiene preguntas? No. Hola, buenas noches, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salto. Nos vamos a Tacuarembó. Buenas noches, Tacuarembó no tiene preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. A 33. Buenas noches, muchas gracias por la exposición y no tenemos preguntas. Gracias, 33. Trinidad. Tampoco tenemos preguntas. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos, muchas gracias. Y nos vamos a San José. Hola, San José. Hola. San Agradezco José. la exposición. Sí, y no tenemos preguntas. Gracias, San José. Bueno, y ahora Montevideo, si tiene alguna pregunta que formular, aunque Montevideo ha intervenido. Tenemos muchas perplejidades. Sí, Ahora más sí, que antes. doctora Corral. Sí, en el caso de que sean niños y adolescentes, no se le aplicaría esta ley, pero si forman parte del núcleo familiar de la víctima, sí se le puede aplicar. En la lectura que hice de la ley me encontré que en algunos casos menciona a los niños, invariablemente habla del entorno familiar, pero son esas cosas más o menos paradójicas, porque uno se pregunta cómo es posible que si hay un núcleo de violencia donde hay madre, niña y niño, uno vaya por una forma procesal y el otro por otra. Es decir, entraríamos en un absurdo. Pero creo que eso es, si se quiere, un precio que deviene del hecho de que hubo mucha presión para hacer una ley de violencia de género contra las mujeres y exclusivamente contra las mujeres. Entonces, me parece que produce algunos ruidos o algunas distorsiones en casos como ese que vos decís. Y evidentemente no hay una diferencia demasiado grande entre el régimen de la ley 17.514, cuando estamos hablando de los procesos preventivos, y lo que organiza esta ley. Pero, sin embargo, aparentemente los dos regímenes tienen que coexistir y tendrán sus pequeñas variantes según el sujeto víctima, lo cual, en fin, parece poco equitativo. Yo quisiera agregar alguna cosita más, y es que si bien está establecida la posibilidad de una cantidad de competencias para juzgados que no existen y únicos juzgados en los cuales tienen competencia civil, comercial, laboral, en fin, todo, es imposible. Y yo lo escribí en un trabajo que presenté el lunes. Para mí es modesta la opinión, pero considero que es imposible aplicar un sistema en el cual un mismo juez adopta medidas preventivas y cautelares
en casos determinados y de urgencia, con la celeridad que establecen las convenciones, con el procedimiento. Y además, por otro lado, tenemos al mismo juez que interviene en materia penal. Imposible, porque no estamos en un sistema inquisitivo, estamos en un sistema acusatorio en materia penal. El mismo juez que ya intervino con medidas cautelares ya está contaminado. No puede intervenir en materia, el mismo juez en materia penal, intervenir en la ejecución de la sentencia, intervenir en la parte de la formalización. Yo no estoy muy al tanto incluso de todo el procedimiento penal, pero considero que no. A mí me parece que en este momento y con el nuevo régimen procesal penal, ese punto es incluso más sencillo que antes, porque si nos vamos a un supuesto, primero que tenemos un pasado ya lejano de jueces multimateria que resolvían como que todas las cosas. Luego, gracias a Dios, por suerte, vino la especialización y tuvimos algunos recortes de materia. Pero hoy por hoy, a mí me parece que el hecho de adoptar medidas cautelares o procesos de protección, que en definitiva son procesos cautelares para, digamos, neutralizar el peligro que corre una víctima, no implica prejuzgar sobre el fondo, y todavía la posición del juez en el nuevo proceso penal es más próxima a la del juez de un proceso dispositivo que la de un proceso inquisitivo. Digo, no. Cuando tú actúas en materia civil, resolvés medidas cautelares y después resolvés el proceso de fondo, y el hecho de que hayas adoptado una medida cautelar no implica que estés prejuzgando. Me parece que es menos el problema ahora que antes. Lo que sí entiendo que es abrumador entender en todas las materias, ¿tá? Eso en realidad se pide mucho, pero es lo que hay. Sí, yo quería volver al razonamiento de la doctora Corral, que me parece muy interesante el hecho de que tengamos que proteger a los niños por diferentes procesos. Y me parece que si estamos en el ámbito de los derechos humanos, sí, podemos regirnos por la Convención de los Derechos del Niño, sí, y en ese caso aplicar la legislación que sea más beneficiosa para varón o niña. Digo, en este caso es el varón el que sería discriminado, entre comillas. Me parece que por ese lado capaz que así podremos razonar. Y estaría bueno poder razonar así. ¿Puedo hablar? Yo creo que es una solución en principio interesante. Ahora, no es lo que sale del texto legal. Me parece que habría que construirlo eso, ¿no? Es un poco sobre el tema de la prioridad de la legislación más benigna y todo eso. Funciona, pero... Y sería una interpretación convencional, ¿no? Conforme a la convención. Conforme a la convención. Ahora, va a haber que argumentarla un poquito más, ¿no? Sí, doctora Corral. Si no es Pero esta ley que tanto se refiere a las mujeres, niñas y adolescentes, tiene artículos que se les escapa eso, como el de los derechos que tú mencionabas, y tiene el artículo 2 que habla de la erradicación de la violencia basada en género de niñas, niños y adolescentes, y dice de orden público. Y digamos, yo creo que como modestamente, si fuera entorno familiar, a través de la víctima me parece que se podría. El tema es cuando solo tengo al varón. ¿Y no te parece que es discriminatorio darle un trato diferente? Es lo que marca la ley. Para mí sí. Yo aplicaría después la convención. Le daría una aplicación, pero utilizaría también el artículo 2. ¿Está bien? Pero es... una primera lectura también. Sí, pero bueno, se hace camino al andar, ¿no? Se empieza a ensayar. Bueno, ¿puedo? Si no hay preguntas, de Colonia hay una pregunta. Queremos agradecer muy especialmente a la profesora Alicia Castro,
a la presencia de todos ustedes en los 19 departamentos y bueno, creo que como ha dicho el fiscal, ha quedado claro que era necesaria una primera aproximación a esta ley que es tan compleja, pero que se debe aplicar, como dice la doctora Castro, a partir de enero ya está vigente, y hay una serie de conceptos y miradas que se aplican hoy, ¿no? Independientemente de las coyunturas de los procesos. Y lo que aportó la doctora Corral creo que es bien interesante, bueno. Esa interpretación pro homine basándose en los tratados de derechos humanos que además tienen rango constitucional en el 72. Bueno, la agradecida soy yo, no solo por la paciencia, tolerancia y buena onda, sino porque me han dado unos buenos temas para pensar un poco. Y realmente la semana que viene vamos a empezar a analizar esto en el Centro de Estudios Judiciales y ya me voy con insumos interesantísimos aportados por ustedes. Así que de vuelta, muchas gracias, buenas noches. Perdón, me olvidé de agradecer al equipo de Antel que está trabajando arduamente en la noche de hoy para que no se caiga la comunicación. Muchas gracias a ellos y por prestarnos la casa.